Nos encanta volver a las tierras llenas de leyendas. Por esta razón, mi familia y yo viajamos por Hidalgo interesados en descubrir la historia detrás de las minas. En este video les hablaré de lo que descubrimos en Huasca de Ocampo, esta hermosa comunidad que fue la primera declarada pueblo mágico por sus maravillosos atractivos turísticos. Recorrimos la ex hacienda de Santa María Regla, la cual fue construida en el siglo XVIII. Este bellísimo lugar fue la residencia del primer conde de Regla, don Pedro Romero de Terros, quien luego de llegar de España se dedicó a explotar las minas de Real del Monte para extraer oro y plata. La historia de Santa María Regla tiene un pasado oscuro, debido por supuesto a la minería. En este lugar, cientos de personas vivieron en condiciones infrahumanas y padecieron a consecuencia del trabajo de la fundición de la plata. Se cuenta que bajo la hacienda, las bodegas de plata que puedes ver en el video se llenaban completamente de oro y plata, y que los esclavos se veían imposibilitados a escapar de este infierno, donde las altas temperaturas y el constante respirar de los químicos les llevaban a morir de silicosis, una enfermedad que provoca que los pulmones se vuelvan pesados por respirar polvo y químicos. La enfermedad mata lentamente y en forma terrible y dolorosa, por lo que los esclavos y trabajadores solían morir jóvenes. Se dice que eran aquellos que barrían el lugar quienes morían de forma más prematura. Si alguna vez te preguntaste por qué un país lleno de riqueza como lo es México es tan pobre, la respuesta es esta. Toda la riqueza procedente de estas bellas tierras fue extraída, explotada y enviada a Europa. América es pobre por su pasado colonial y todo el oro y la plata están en Europa. Pero volvamos a hablar de este señor, el primer conde de Regla, nombrado así por el rey Carlos III, don Pedro Romero de Terros. Gracias a las minas se convirtió en el hombre más rico de América en el siglo XVIII. A él se debe la creación del Nacional Monte de Piedad, institución dedicada a otorgar préstamos a la población mexicana a cambio de algunos objetos de valor, que en el pasado eran principalmente joyas. Se cuenta que este hombre era tan rico que le obsequió al rey un buque de guerra con 80 cañones y que pretendía crear una línea ferroviaria que de Veracruz a Pachuca llevara al rey visitante hasta su encuentro. Lo interesante es que las vías de dicho tren estarían construidas totalmente en plata. Sin embargo, el rey Carlos III jamás le visitó, pues jamás vino a México, muy a pesar de que don Pedro Romero de Terros deseaba esto con mucho ahínco. Abandonó entonces su deseo de construir el tren con las vías de plata, porque además era un proyecto poco popular en el país. Del primer conde de Regla se cuenta que recibió su nombre debido a su devoción a la Virgen de Regla y que fue el rey de España quien le dio ese título. Pasear por este lugar nos hace estremecer al recordar que aquí los esclavos murieron a causa del trabajo de la fundición de la plata, metal conocido como el dinero de los dioses. La plata guarda una simbología maravillosa. En el pasado se creía que la luna estaba hecha de plata. Fuerza, castidad, frialdad. La plata es símbolo de lo femenino, atributo de las diosas lunares, en particular de la griega Artemisa, conocida entre los romanos como Diana. Por estar relacionada con la luna, se le relaciona también con la sabiduría. Se decía que la luz de la luna era de plata, el resplandor de plata. El agua es símbolo de la fertilidad, la vida y también de lo femenino. El agua es emblema de la fluidez del mundo material y de todo lo líquido, como el perfume y la sangre. Del agua más pura, como el rocío, la lluvia y el agua de los manantiales, se dice que poseen propiedades curativas. El agua se considera un elemento purificador por excelencia. El agua también se equipara con la sabiduría. En psicología, el agua representa la fuerza del inconsciente, su misteriosa profundidad e incluso su fluidez y sus peligros. En el budismo, el agua quieta y cristalizada simboliza la percepción contemplativa. En todo el mundo, las leyendas hablan de los lagos, de las fuentes y de los estanques. Los estanques son espejos de dos direcciones, que conectan al mundo natural con el sobrenatural. Las hadas se asocian con las fuentes y los lagos, así como con las cascadas. Las divinidades de los lagos son siempre juveniles y bellas, y las aguas donde habitan son curativas. El recorrido de las aguas es símbolo del recorrido de la vida y de la muerte. Muchas divinidades nacen del agua y caminan en ella. En la Edad Media
y en los tiempos de la Inquisición habían fuertes supersticiones sobre el poder purificador del agua. De ahí que durante la persecución de las brujas, las mujeres acusadas eran lanzadas al agua para ver si flotaban. Como pueden observar, la hermosa hacienda está cargada de simbolismo. En ella se observa lo hermoso, lo bello, lo misterioso. No es extraño que se cuente que en esta hacienda habita el fantasma de la hija de don Pedro Romero de Terros, quien, furioso por los amoríos de su hija menor con un joven capataz, asesinó a ambos en esta hacienda. Se dice que por las noches los amantes se pasean de la mano en los rincones de la ex hacienda, que hoy funciona como un hermoso hotel y salón de fiestas. Pero hay mucho más que contar de estas tierras mineras, historias de duendes que habitan los bosques y a quienes se escucha trabajar en las minas, y fantasmas que recorren estas tierras, así como bandidos que escondieron sus tesoros, que nunca han sido encontrados hasta que un alma buena encuentre la señal. Habrá que continuar por estos caminos y muy pronto seguiremos contando sus historias y los encuentros con lo mágico y lo extraordinario. Un saludo con mucho cariño, queridos viajeros.